Muy buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche en las fiestas parroquiales y este programa tan intenso que ha ofrecido nuestro párroco, Padre Raniero Marinchoni, y todo el equipo de la parroquia, que les agradece su presencia esta noche y la participación en todos estos eventos, en esta agenda que tenemos por las fiestas parroquiales. También el agradecimiento a la señora Stephanie Spin, que nos acompaña esta noche, una noche estelar que tenemos para conversar sobre varios aspectos, no solamente de su vida, pero aquellos que creo que para todos los fieles de la parroquia va a ser interesante conocer, porque Santa Teresita de Lisieux era miembro de una familia numerosa, con padres súper católicos que influenciaron una familia donde todos los hijos, las hijas que sobrevivieron en esa familia se convirtieron en religiosas. Ellos mismos en un momento sintieron la vocación de entrar a la vida religiosa. Y ciertamente nos va a interesar mucho saber desde su visión cómo la familia influye también, ¿verdad?, en la vida de fe de los hijos y en la formación de la sociedad en definitiva. Así que quiero empezar dando la bienvenida a Stephanie Spin, que nos honra con su presencia esta noche. Creo que ella no necesita ninguna presentación. De todas maneras, pues, es importante mencionar una periodista que tiene una trayectoria impresionante, que todos conocemos, graduada de la Nebraska Wesleyan University en Estados Unidos, en comunicación, con un minor en periodismo y administración de empresas, también en la Universidad de San Francisco, un título en comunicación organizacional, varios programas de liderazgo femenino, alta dirección en el IDE, quizás un gran destaque, embajadora del Pacto Global de Naciones Unidas, promoviendo particularmente el objetivo número 4 de desarrollo sostenible, que tiene que ver con garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Y por supuesto, conductora del programa de televisión, el noticiero de más reputación en el Ecuador, Contacto Directo en Ecuavisa, y también el programa Más Allá de los Hechos, que se transmite todas las semanas por FM Mundo, y que la escuchamos en la radio, la vemos en la televisión, conocemos al personaje de pantalla, y hoy ella nos regala un tiempo para que la conozcamos también como, quizás, diría yo, si ya me lo permite, diría el rol o la línea más importante en su currículum: esposa de Felipe, mamá de Tomás, Felipe, Joaquín y Emilio. Stephanie Spin, buenas noches, bienvenida. Gracias, Pablo, y gracias por mencionar ese primer hijo. Luego les cuento una historia súper bonita también sobre eso. Gracias a todos por venir. Son las 8 de la noche, sé que es una hora cansada, para mí también, saben que madrugo, pero valoro y agradezco la invitación del Padre. Primero por reunirnos, porque finalmente este coloquio es eso, es una conversación, de darnos un tiempo, una oportunidad de que nos conozcamos y que podamos sobre todo compartir experiencias como la mía. Habrán otras más en las que lo que buscamos finalmente es aportar un poquito en lo que sea que nosotros estamos haciendo, para ver dónde encontramos también nosotros propósitos, que es parte del proyecto que estoy trabajando ahora en Busca Sentido, un proyecto en el que me vinculé hace unos 2 o 3 años, que lo que busca es, a raíz de una experiencia propia mía, de encontrar mi propio propósito, un sentido a lo que yo hacía, ayudarle hoy a muchas personas a encontrar su propósito también. Y creo que ese es un reto y una tarea que tenemos todos en lo que sea que estamos haciendo, en el propósito que yo busco cada mañana cuando me levanto a las 5 de la mañana y me cuesta y reniego y digo, ¿por qué sigo haciendo esto? Porque son tantos años de madrugar, ya me enfermé, ya me pasó factura, ya pasó, ¿por qué sigo madrugando? Y cuando hay una conexión con un propósito, que además tiene mucho que ver con Dios, en el caso de nosotros que estamos aquí reunidos, de que es finalmente lo que Dios quiere para nosotros en ese propósito, entonces hay un sentido distinto de vida. Y cuando lo descubrimos, hay un punto de inflexión increíble, hay un antes y un después en cómo vivíamos y cómo vivimos cuando estamos conectados con ese propósito, con pensar qué es lo que Dios quiere de mí y cómo pongo mis talentos al servicio de lo que creo que mejor puedo hacer. Y en mi caso, claro, después de algunos años de hacer 16 exactamente, de hacer televisión y comunicación, llegó un punto en mi vida en el que dije, estos talentos que he recibido, esta formación que he recibido,
si la tengo que poner al servicio de los demás, ¿cómo debería ser? Y ahí es cuando doy un salto a un tema de educación del que les puedo contar también más adelante. No, excelente. Y creo que antes de saltar a eso, que va a ser la sección más importante de esta conversación, quería un poco recapitular cómo llegó su vida a ese punto, después de 16 años de una exitosa carrera periodística, de estar inmiscuida en el quehacer político, económico del país, con esa responsabilidad enorme de mantener informada a la población en los momentos más duros que la patria ha vivido, también pues mantenernos al día en eso que quizás a veces nos parece lejano, ¿no? La política, la economía a veces parece cosas que nos tocan de lejos, pero creo que el periodismo tiene esa virtud de acercarnos a esas esferas y esas realidades. Pero eso es, no sé, pues de 5 de la mañana a... ¿Cuál es su día más o menos? ¿3 de la tarde? 11 de la noche. 11 de la noche. Eso, porque hacer política y noticias en este país entenderán que no para. Pero en algún momento también tiene que ser esposa y mamá. Y yo comenzaba con esta historia de la Santa Teresita del Niño Jesús, porque, claro, el rol de la mamá, del papá, en la familia y en la formación de los hijos, tiene un poder enorme, una trascendencia enorme. Y yo quería comenzar por ahí porque sé que eventualmente esa decisión de incursionar en este tema del buscar el sentido parte también de encontrar el balance en su propia vida profesional y personal, ¿no? Entonces, quería empezar por ahí, un poco que nos cuente cómo fueron esos primeros años antes del proyecto de En Busca Sentido, cómo era el trajín, el día a día de Stephanie Pink. Bueno, parte de un despertar quizás también que a veces termina siendo un golpe duro para muchos en distintos temas. En mi caso fue mi salud, fue un golpe en mi salud en determinado momento en el que tuve un burnout, ¿no es cierto? Me quemé de sobrecarga de trabajo, siendo muy sobreexigente periodísticamente. Lo que ustedes pueden ver al aire todos los días es mucho trabajo, es mucha educación, es mucha disciplina. Yo trabajo desde que tengo 18 años de Necoavisa, tengo 16 años, empecé en Necoavisa a los 20, y para hacer periodismo político y cubrir las noticias que no paran todos los días, supone ese mismo esfuerzo, que no pare en ningún momento del día. Y llegó a ser compatible hasta que fui mamá. Y cuando fui mamá, hoy soy mamá de 3, y cuando fui mamá había tiempos donde yo quería ponderar, pero seguía confundida y equivocada, y hoy lo digo en buena manera porque mi speech y mi discurso ha cambiado en los últimos años. Cuando a mí me invitaban a dar las primeras conferencias TED, yo recuerdo que hablaba del multitasking, del gran valor que tenemos las mujeres para repartirnos, para hacer un poco de todo, para alcanzar todo, porque todo lo queremos hacer, porque todos somos superwoman, porque siempre podemos, hasta que reconocí con el tiempo de que no existe tal, y hoy me formé y con los mejores expertos para saber que no existe tal, porque podemos poner la atención en una cosa, pero para ponerla en otra estamos restándole y ponderando también de un lado a otro, y significa quitarle atención a algo para ponerle a otro. Y entonces vuelve la pregunta para cuestionarnos a qué le estamos quitando atención para darle atención a esto que tanto nos importa. ¿Cuánto estamos respondiendo de lo urgente, creyendo que es urgente y restándole a lo importante? Y a mí me pasó que, queriendo acaparar, claro, en las mañanas las entrevistas a los políticos y en las tardes las entrevistas con Baby Shark, porque tenía que ir a los cumpleaños de los niños, y en las noches y las tareas y los unos otros, colapsé creyendo que sí podemos seguir ese discurso de superwoman, ¿no? De que las mujeres todo lo podemos, de sí podemos alcanzar, y claro que podemos. Y entonces tenía aparte mucha presión en el sentido, ay, si usted es una mujer exitosa laboralmente y entonces como madre y tal, no, claro que podemos. Y el globo se rompe desde la parte más sencilla, cuando hay una desconexión con el sentido. Y entonces fue cuando, claro, para hacer la historia corta, estuve unos 3 meses fuera del aire. Tuve una sobrecarga de trabajo que luego se expresó en alergias, en un exceso de cortisol, que hoy lo entiendo porque me tuve que educar y preparar para eso. ¿Esto fue en la época del embarazo de Joaquín? Ya fue en el embarazo de Joaquín, exacto. Y empecé a buscar respuestas porque no entendía qué es lo que me había pasado. Me fui a muchos hospitales, lugares, diferentes partes del mundo. Me decían, no, que puede ser una enfermedad inmunológica, que puede ser una alergia, que puede ser otra cosa. Y finalmente
pude entender que hay una afectación en el cuerpo cuando existe esa desconexión, que en mi caso estaba pasando porque estaba volcada al trabajo al 100%, volcada a los niños o a la familia, sin un tiempo para mí. Y empecé a trabajar por eso en la importancia de conocernos para sanar, la importancia de conocer nuestro cerebro, gestionar nuestras emociones para poder vivir mejor y para poder dar más de nuestros talentos. Para ese entonces, Pablo, yo no sabía qué es lo que pasaba. El cuerpo, claro, nosotros producimos mucho cortisol. Hoy vivimos una era de la inflamación con muchos de ustedes que quizás ahora sí yo empiezo a nombrar algunas de las diferencias o deficiencias que podemos empezar a tener en el sentido de si es que hay ansiedad, si es que hay depresión, si es que hay soledad, los males del siglo XXI, como hablo con algunos de los expertos con los que estoy trabajando yo, son esos, son la ansiedad, son la depresión, es la soledad. ¿Por qué? Y porque vivimos en alerta todo el tiempo, en la cronopatía del cronos, que es la enfermedad del tiempo, porque estamos apurados siempre. Y yo vivía apurada siempre, todo el tiempo. Me levantaba a las 4 de la mañana, hacía todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que cumplir con mis hijos, me dormía a las 12 de la noche, dormía 4 horas durante muchos años y el cuerpo obviamente dijo basta. Pero la cronopatía es una enfermedad por la que muchos que están aquí probablemente están caminando sin darse cuenta que de esta enfermedad, esta necesidad de sentir que siempre tenemos que estar haciendo algo más y algo más y algo más y no parar. Y la consecuencia es que a un alto nivel de cortisol en nuestro cuerpo hay mayor inflamación, por eso tantas itis alrededor del mundo, la colitis, la gastritis, la era de la inflamación y la baja en la oxitocina que me explicaba Marian Rojas, una súper experta que la fui a buscar en España para conocer también sobre estos temas, la oxitocina que nos produce el abrazo, la conexión con las personas, porque cuando no nos damos tiempo de esos abrazos, de la conexión, baja esa oxitocina que es la que permite la empatía finalmente con las personas. Y digo esto por la desconexión que sin darnos cuenta en piloto automático seguimos caminando, todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer, cumpliendo su cotidianidad, sin tiempo de conectar consigo mismo o con lo más importante. La familia, Pablo, para mí es lo más importante, la empresa más importante en la que tenemos que invertir, pero me di cuenta, lamentablemente, que muchas veces es donde menos tiempo, recurso y dedicación de planificación invertimos, porque es por default, a veces tiene que ser porque tiene que pasar, porque ya está la familia, y entonces ¿dónde está esa organización? ¿Dónde está esa planificación? ¿Dónde está esa dedicación? ¿Y dónde está el tiempo? Y descubrí que no existe tal de calidad por reemplazo de cantidad, porque yo pensaba que podía dar la mejor calidad de mi tiempo y no necesariamente la cantidad del tiempo porque no me daba, porque vivía siempre ocupada. Y no hay tal, con los niños, con la familia, necesitan esa misma cantidad de tiempo que no se reemplazaba con calidad. Lo puedo decir hoy, después de 3 años de estar en un proceso de entender que mi agenda se bloquea si se caiga el presidente a las 2 de la tarde, yo almuerzo con mi familia y la tarde está dedicada para mis hijos. Y entonces acompaño al uno al fútbol y me voy con el otro al otro y con la niña al otro y está bloqueada esa agenda y el canal, los medios, todo donde yo trabajo saben perfectamente que hasta cierta hora estoy bloqueada únicamente para cumplir el rol más importante en mi vida, que tiene que ver con la familia, porque una cosa es vivir para trabajar, ¿Y eso y otra siempre es trabajar fue así, para vivir? o a partir o a raíz del quebranto de la salud? No siempre fue así, yo lo reconozco abiertamente de haber sido una workaholic, ¿no? Pero era mi pasión en ese entonces, no tenía hijos en ese entonces, y era mi sentido y parte de mi propósito. A mí me pasó que empecé a conectar, siempre he sido alguien que ha tenido mucha empatía. Para ser periodista tienes que poder conectar con esas historias que cubrimos a diario. Yo ahora ya no salgo a la calle, pero tengo esas mismas historias que tengo que contar. Y me pasaba que cuando yo trabajé en CNN, cubríamos temas de la política o geopolítica, de lo que pasaba en Azerbaiyán, en Bolivia o la constituyente. En esa época había cierta lejanía entre la conexión que podía haber con un barrio sin agua, que sacamos la noticia en la mañana, mandamos un equipo, reportamos lo que pasó y al siguiente día son 10 niños que ya tienen agua. El impacto que podíamos hacer haciendo buen periodismo o cumpliendo un propósito de lo que sea que yo estaba haciendo, que en lo que ustedes estén haciendo cumple también un propósito, marcaba una diferencia entre lo que puedo hacer sin propósito y lo que puedo hacer con propósito. Y entonces el motivo empezó a ser periodísticamente el saber cuántas vidas podía cambiar,
porque denunciamos un acto de corrupción y ustedes dirán, pero siempre igual se repite lo mismo. Bueno, pero si denunciamos uno y con eso se evitó la compra de $3 millones en medicinas que sí pudieron llevar para los niños que tenían que ir a Solca, estamos cambiando vidas. Entonces hay un propósito en hacer periodismo, en mi caso. Hay un propósito de contar historias y hay un sentido. Entonces, inyectando ese sentido, claro, yo tenía este workaholic y estas ganas de seguir trabajando y seguir haciendo. Hoy puedo decir que lo sigo haciendo y lo hago con mayor efectividad, productividad, pero conectada con lo más importante, que es ese propósito y que es ¿cómo quieres tú que yo te sirva? ¿Cómo quieres tú que yo te sirva? Que creo que es la pregunta más importante que puedo decirte, Pablo, que ha guiado siempre mi vida. Desde los 18 años que sola fui a buscar siempre a Dios para encontrar respuestas. Yo viví sola algún tiempo, estuve 6 años en un lado, en un país, en otro. Todo cumplía by the book, ¿no? Lo que había que hacer era la escolta mejor estudiante, luego me gané la beca en la universidad, me fui a vivir a Estados Unidos, luego fui aceptada en CNN, que en ese entonces era pues, el medio más importante, entonces hacía todo lo que tenía que hacer. Pero cuando a mí me preguntan, pero ¿cómo del uno al otro, a llegar a CNN, a venir acá, a seguir, porque llegar es una cosa, mantenerte es otra? Hubo una persona que me acuerdo cuando iba a presentar la primera vez en CNN sin saber el alcance que tenía, que me dijo, y tenía la misma fe que yo tenía, me dijo, siempre que tengas miedo, pon tu fe y di en ti confío. Y hasta el día de hoy, les puedo decir, ya no me da miedo en las entrevistas después de tantos años, pero sigo ofreciendo ese trabajo en decir, en lo que sea que haga y tenga que hacer, que sea porque en ti confío y que sea tu voluntad. Creo que es una de las cosas más difíciles que podemos llegar a rezar, que sea tu voluntad, que se puso a prueba también en mi vida cuando tuve la experiencia con Tomás, ¿no? Pero llegar a decir de corazón que sea tu voluntad es una vida distinta a hacer simplemente lo que queremos hacer. Otro punto que supongo que habrá sido de inflexión en su vida, antes de los hijos, la decisión de casarse con Felipe. Yo creo que también hoy las mujeres enfrentan esa dualidad, que a veces el mundo nos dice, o eres profesional de éxito o eres madre, pero no puede ser las dos cosas. Y para quien ya tenía una carrera desde muy joven, exitosa, con una gran proyección, quizás en algún momento entró la duda, ¿es el momento adecuado para empezar una familia? ¿Debo seguir priorizando mi carrera? Hubo un punto en el que dudé en si debía seguir trabajando en lo que estaba trabajando. Me refiero al periodismo político, ¿no? Porque yo hago varias cosas como embajadora en temas de educación con Naciones Unidas en Ecuador. Tengo un medio dedicado al crecimiento y a la educación y salud emocional, donde estoy trabajando con varios expertos de todas partes del mundo y viajando para traer ese contenido a comunidades, a miles de mujeres en Ecuador, donde estoy trabajando diariamente con una rutina de salud y de educación emocional para ir cambiando cosas de las que ya les puedo ir contando también más adelante. Y aparte estaba el canal, desde la parte de periodismo político, que es estar en política finalmente todos los días, y luego estar en la coyuntura de las noticias diarias con mis otros noticieros que tienen que ver con temas comunitarios. Entonces, claro, partiendo de eso, sí llegó un punto en el que cuestioné cuánto puedo seguir dando, rindiendo de mí. Pero a la vez nos pasa a las mujeres que llegamos en esa época importante, reproductiva, además donde tenemos hijos, pero es en la época en la que si es que hemos trabajado desde muy pequeñas también, es nuestra época en la que podemos ser también más productivas y trabajar más. Entonces llega ese punto en el que hay que escoger. Y yo pensaba que no había la necesidad de escoger. Yo sin duda estoy convencida hoy que hay que apostar por la familia, pero no significa resignación ni renuncia en otros temas, sino sí creo para la mujer más esfuerzo, sí creo más disciplina, sí creo más trabajo, pero sí creo también que es compatible cuando las prioridades están claras. Lo que creo es que también hoy estamos confundidos en una sociedad donde se le ha dejado de rendir culto al esfuerzo, a la disciplina y al trabajo, porque nos invaden todo el tiempo con noticias de si no te hace feliz, suéltalo,
si no es para ti, entonces no va, si cuesta mucho. Yo no puedo hablar de eso porque mi historia de vida es disciplina, es mucho trabajo, desde mis 20 años levantarme a las 3, 4 de la mañana y hoy vivir en gratitud porque solo se puede agradecer lo que uno ha trabajado, cosechado y sembrado para valorarlo. Entonces, cuando a mí me invitan a dar conferencias con los jóvenes para hablar sobre, digo, es que estamos desnaturalizando un concepto tan rico que tiene que ver más bien con la cultura del esfuerzo, de la dedicación y del trabajo, y eso supone también en la familia, porque tampoco invertimos el tiempo que deberíamos invertir para sembrar esos valores que hay que sembrar en familia, porque vivimos en piloto automático, porque vivimos siempre apurados, porque no invertimos en nosotros mismos, en conocernos mejor y menos en saber cómo están esas relaciones interpersonales. Parte de este proceso y de conocer muchas historias periodísticamente, Pablo, es que decido finalmente que ese era un reto, una meta, un nicho en el que había que trabajar y donde yo creía que podía aportar, ¿no? Yo leía recientemente un artículo en Business Insider, una revista americana, que retrataba 11 historias de mujeres exitosas, líderes en empresas que habían fundado o en empresas en las que trabajaban, pero que encontraban elementos en la maternidad que de hecho no solamente derrumbaban ese mito de que uno no puede ser una madre y una mujer exitosa profesionalmente, sino que además encontraban nuevas habilidades, soft skills o nuevas formas de ser exitosa en el ámbito profesional basado en las enseñanzas de la vida de la maternidad. Yo anoté unas, por ejemplo, solo para ver si comparte estas ideas, por ejemplo. Estas líderes decían, mis hijos son una razón más para triunfar en mi trabajo y para estar orgullosa, y terminan siendo la energía que a veces me falta cuando llego agotada, cuando el trabajo me deja exhausta. Mis hijos me recargan las baterías, me hacen más eficiente en el manejo de mi tiempo y de hecho me ayudan, o algunas decían, aprendí gracias a mis hijos a priorizar también en el trabajo lo que realmente es importante y diferenciarlo de lo que es urgente. El sentido de confianza ante cualquier imprevisto, dice, después de manejar las crisis que uno tiene con los hijos, no hay crisis en el trabajo que se vuelva una cosa imposible de manejar. ¿Usted piensa que la maternidad le da a la mujer y seguramente al hombre también la paternidad skills que también son importantes en el ámbito laboral? Sin duda, y creo que eso reconoce nuestra propia naturaleza como madre, que más bien hoy también se quiere perder en concepto de lo que somos como mujeres y como madres, por todo lo que eso supone. Y significa también mayores esfuerzos, pero una de las portadas que más me gusta, salió hace algunos años, me acuerdo que me encanta y la pongo siempre porque dice, mis hijos son la vitamina de mi vida. Y en el momento en el que sí, claro, he tenido mis días en que dudo sobre la conciliación familia-trabajo, que es un tema en el que todavía tenemos que trabajar con muchas familias y supone sobre todo el esfuerzo de ellos, de nuestros esposos, porque no se lo puede hacer, no podemos hacer si no existe un entendimiento del concepto de la conciliación, que es un tema por el que se está trabajando mucho, pero creo que hemos dado pasos agigantados, y sin duda los niños se convierten en ese motor, ¿no? en esa esperanza de todo lo bueno. Hoy conversaba más temprano con Isabel Allende, la entrevistaba para uno de los programas que hago en el que intento inspirar y apoyar a más mujeres a que a través de contar historias de éxito de otras mujeres podamos entender que no necesitamos historias supernaturales para saber que cada mujer tiene una historia que contar. Basta, y lo digo yo con experiencia periodística, basta detenerse un poco y escuchar un tiempo a una mujer para saber que hay una historia que tiene y que merece ser contada. Pero si aquí hubiera alguien que siente que no tiene algo que contar, una historia que contar, es cuando más necesita, para mí, conectar con su propósito para que esa vida tenga sentido. Uno de los expertos, me acuerdo que me decía, lo más importante ahora que viven ustedes todos apurados, porque él tiene 78 años cuando yo lo entrevistaba el año pasado, me decía, lo más importante es que no llegues tarde a tu propia vida, porque esa es la fiesta más importante a la que no te quieres atrasar.
En el hecho de muerte ya sabemos de qué es lo que se arrepiente la mayoría de personas, de no haber amado lo suficiente, de no haber hecho lo que quiso haber hecho por miedos o por fracasos. Y cuando hablamos de no haber amado lo suficiente es amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar finalmente la vida, lo que hacemos, vivir con ganas, vivir. Yo me levanto en el día pensando en si es que hoy se acaba, hice todo lo que hubiera querido hacer hoy, pero ha sido un proceso inmenso de gratitud y de emoción y de motor hoy por los hijos que tengo para saber, quiero hacer hoy lo que creo que tú crees que yo tengo que hacer en la manera que tú crees que yo la tengo que hacer, pero hoy. Y les contaba la entrevista que hice hoy con Isabel Allende, porque me decía ella, cuando yo le preguntaba sobre un episodio que tuvo cuando Panchita, su madre, le deja a su esposo a muy temprana edad. Isabel Allende se cría con su padrastro y ella empieza a luchar en contra del patriarcado en su momento, viviendo sus historias desde niña, de ver cómo la madre es abandonada por el padre y queriendo romper estos esquemas. Esta niña Isabel, que después se vuelve una mujer rebelde, que no aceptaba gran parte de los esquemas porque quería luchar contra ciertos sistemas del patriarcado en ese entonces. Pero hoy me decía Stephanie, si mi padre no hubiera dejado a mi mamá, yo no sería Isabel Allende. Yo no hubiera escrito ni la mitad de los libros que he escrito, que por cierto son 26 traducidos a 42 idiomas y 70 millones de copias. Esta mujer reconoce, y creo que es algo que todos podemos reconocer, que si no fuera por esa historia, en sombras y en luces, en penas y en alegrías, en dolores y en sufrimientos, los que motivan como materia prima para cocinar, para empezar a armar la materia prima de nuestros sueños, de nuestros éxitos, de la vida que queremos, entonces se pierde un propósito, porque cuando entendemos que todo lo que ocurre en nuestra vida para Dios tiene un para qué, un propósito, entonces podemos conectar hoy esos puntos del pasado para saber por qué tuvimos que vivir lo que nos tocó vivir y hacer lo que hoy hacemos. Yo siempre me he preguntado, Pablo, que por qué tuve que ser yo tan curiosa, porque pude haber escogido cualquier otra profesión, pero la curiosidad es la curiosidad, y para los periodistas es lo que más nos distingue, ¿no? Entonces, me tocó muchos años, y lo sigo viviendo, contar historias que fueron muy duras. Yo tuve una época de mi vida en que hacía reportajes en los que me metía a las cárceles, por ejemplo, de Ecuador. Terminé viviendo ahí, entrando 3, 4 días en las cárceles. Yo tenía probablemente 23 o 24 años, entonces supondrán ustedes lo que era que esta chica de 24 años se meta a las cárceles, gente, todo el mundo gritando. Y decía, quiero poder contar esas historias de estos hombres y estas mujeres viviendo acá. Y me encontraba con mujeres que me decían, yo estoy aquí por traficar y por consumir. Pero yo tenía la droga porque prefería consumir, no traficar. Y la quería consumir porque soy prostituta. Y soy prostituta por alimentar a mis hijos. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quiénes son ustedes para juzgar? Pero sí entendía en ese entonces que hay más puntos que nos unen que los que nos separan. Hay más puntos que nos permiten trabajar y sembrar otra vez el tejido social en los temas que creo yo que hay que reconstruir, que tiene que ver con nuestros valores, cómo queremos que crezcan nuestros hijos, la cultura, las tradiciones, las costumbres que en buena hora todavía en este país tenemos, para que no se pierdan, rindiéndole elogio y tributo a lo que se aleja de nuestra esencia y, lo más triste, a lo que se aleja de Dios. Y yo sí creo que como familias podemos seguir apostando en que pequeños cambios van marcando la diferencia. En la primavera árabe fue un hombre que decidió mandarse a acabar y generar un cambio gigantesco en su vida. 1, 2. Y por eso siempre que hablo digo, ojalá después de una charla haya una sola persona que salga con esas ganas de decir, yo sé en mis talentos cómo puedo servir y cambiar algo en el mundo, cambiar algo en mi círculo, cambiar algo en mi familia para seguir trabajando por lo que creemos que es importante. Que si ustedes están acá es por sus vidas, es por sus familias, es por Dios, es por servir, es por seguir formando una sociedad en la que no se pierda lo que hoy cada vez se pierde más. Una frase, una aclaración recurrente que creo que usted hace cuando la entrevista, inclusive en las participaciones de los expertos en Busca Sentido, cuando le dicen una mujer exitosa, ¿no? Y usted no, a ver,
el éxito, ¿verdad? Tiene que ver con... ¿Qué? Es relativo. Es relativo, ciertamente, y ahí tomo sus palabras respecto a cómo, claro, lo que uno ve de Stephanie Spin en la pantalla puede parecer el éxito, ciertamente, pero el éxito también implica haber fracasado algunas veces, haber fallado, haber tenido que comenzar de nuevo, haber pasado por penas, sufrimientos, y que todo eso la conduce a donde está hoy. En Busca Sentido creo que mucho insiste, ¿verdad?, en encontrar y aceptar todas esas partes también a veces penosas de la vida de uno y cómo construir a partir de eso para enfrentar lo que viene, porque siempre habrán problemas, siempre habrán adversidades, y sin embargo todos los días tenemos que levantarnos, salir y trabajar y llevar adelante nuestra vida. ¿Cuáles han sido quizás las principales enseñanzas de los expertos en el programa en cuanto al fracaso y el salir adelante? La adversidad, las crisis y los fracasos son parte ineludible del proceso de crecimiento de una persona. La diferencia está en cómo reaccionamos ante el dolor o el sufrimiento. Si abrazamos el dolor o abrazamos el sufrimiento que es inevitable y el que es evitable, porque hay uno que es inevitable y hay otro que es evitable. Y tiene mucho que ver con cómo nos contamos la historia. María Jesús Álava, una de las mujeres que entrevisté hace 2 años, me dejó pensando, y he trabajado mucho con las mujeres que estoy trabajando ahora, en cómo nos contamos la historia de nuestra vida, en las cosas que nos pasan, para bien o para mal. ¿Cómo se lo cuentan? Porque la misma historia de lo que le pasa a Pepita y a Cristina puede ser un éxito para el uno y puede ser el fracaso del otro según cómo nos lo contamos. Entonces sí, el 90% de las cosas que pasen en nuestra vida no lo podemos controlar. El control es una ilusión y una fantasía que puede ser muy dolorosa, pero que además es muy adictiva, porque siempre queremos planificar, siempre queremos controlarlo todo, y me uno en ese grupo cuando nos creemos sobreplanificadoras, creyendo que tenemos el control de algo sin entender que es muy poco de lo que tenemos control, porque estamos siempre abandonados arriba. Pero en esa ilusión de control queremos contarnos las historias de una u otra manera. El 90% de las cosas que tenemos que va a pasar, hoy sabemos ya estudiándolo que no pasan. Pero no vivimos en el presente, sino anclados al futuro o conectados al pasado. Y no poder vivir ese presente conectando hoy con esta reunión, con estos 20 minutos que estamos teniendo ahora, con 30 minutos en que quizás algo puede resonar o algo puede conectar con mi proceso de crecimiento, de vida, de crecimiento espiritual, de mi conexión con Dios. Entonces hay un propósito de la mano de eso sobre qué podemos controlar, qué no podemos controlar, y luego cómo vivir conectado en un presente lejos de la planificación del futuro y del momento pasado. Normalmente nuestra mente está siempre en el pasado o en el futuro, difícilmente en el presente. Me acuerdo cuando María Alonso Push, un hombre al que admiro mucho también, cirujano, médico, dedicado a entender todo nuestro comportamiento humano, nuestras relaciones personales, me dijo: Stephanie, es que vivimos un mundo irreal en nuestra cabeza, es que todas las historias que usted se está poniendo ahora mismo en su cabeza no van a pasar. Y sin embargo el cuerpo no lo distingue. Vivimos en alerta, cortisol al máximo. En alerta significa en defensiva. Supongan ustedes un león que lo tienen al frente y están en alerta todo el tiempo. Su cuerpo está recibiendo una señal de alerta. Y vivir con el cortisol arriba, que es en un sistema de alerta porque vivimos a la defensiva como sociedad, como parejas, como relaciones interpersonales con nuestros amigos, con lo que fuera, vivir en alerta enferma. Y me decía Mario Alonso, para no olvidarme, me decía: Stephanie, es que el mundo real es mucho más benévolo que el mundo en su cabeza. El mundo real es mucho más benévolo, es más bueno que el mundo que tenemos en nuestra cabeza. Si conectáramos menos tiempo en eso que conecta nuestros pensamientos que están siempre en bucle, ¿no es cierto? Esos obsesivos, también compulsivos, esos pensamientos constantes desde la negatividad, desde el enfoque, y aprendemos a gestionar el enfoque, nuestra atención, hacia dónde queremos ir, hacia lo importante, a tomar conciencia, porque en la vida muchas veces es inercia o conciencia. Inercia en piloto automático,
o en conciencia sobre qué quiero, qué hago, cómo vivo, cómo quiero que viva mi familia. Y conectar con eso supone bastante trabajo también, Pablo. Yo creo que invertir en nuestra propia educación, en nuestra propia formación, para poder gobernarnos nosotros, antes de querer gobernar nada más de nuestro alrededor o nuestra vida. La diferencia que tendríamos hoy en políticos que estuvieran formados en su crecimiento espiritual, en valores, en educar, su gestión emocional, no tendríamos lo que tenemos hoy porque es una diferencia de egos, las consecuencias de muchas de las cosas que vivimos hoy en nuestra política, de no poder gestionar el poder por miserias humanas. Y entonces la base de muchas de los fracasos, las miserias, la pobreza, los círculos de pobreza que se siguen repitiendo en nuestro país, tienen que ver con la falta de educación emocional. Eso que no nos enseñaron de niños, que debimos haber aprendido de niños para conocernos mejor, para aprender a gestionarnos mejor y para poder convivir entendiéndonos en nuestras relaciones interpersonales. Y vamos a llegar al tema de la educación porque sé que es muy importante como embajadora de la ONU el tema de educación, pero quería no dejar ese hilo suelto de las historias y de la historia que uno se cuenta su propia vida, porque quería entrar en ese territorio un poquito más íntimo. Hace un rato creo que ya nos dio la pauta que podíamos conversar sobre eso. Yo la presenté como mamá de Tomás, de Felipe, de Joaquín, pero Tomás tiene su propia historia. Sí, y esa podría ser una historia que mal contada pudo haber sido una historia de dolor y de terror para una mujer, a diferencia de una historia de amor, como supuso y es una historia para mí. Yo tenía poco tiempo de embarazo cuando me dijeron que mi hijo tenía una trisomía, que era incompatible con la vida, que si vivía iba a vivir un día, iba a alcanzar a bautizarlo máximo, pero después se iba a ir. Que lo más coherente médicamente era abortar. Tenía poco tiempo de embarazo en ese entonces. Yo estuve, para no alargarles la historia, varios meses embarazada de Tomás hasta que Dios decidió que tenía que irse y no aborté. Y no lo hice, porque para quienes me conocen saben cuáles son mis creencias y mi defensa a la vida en ese sentido, pero dos, porque quería que se haga su voluntad. Pero más allá de eso, pude conectar un día aquí, en esta iglesia, en el Santísimo. Yo venía todos los días acá y me quedaba porque empecé a vivir un momento que era lejos de lo que yo podía entender. Yo hoy les cuento a mis amigas y les digo, yo no sé qué fuerza tenía en ese momento, porque no era una fuerza mía el caminar todos los días sabiendo que tu hijo se va a morir, tu primer hijo, con toda la ilusión que eso supone, y saber que yo tenía que ir al doctor pasando un día para ver si él seguía vivo, porque era la única condición con la que un doctor aceptó seguir con el embarazo mientras él revise pasando un día que estaba vivo, porque además el parto, las complicaciones, porque el niño seguía creciendo, iban a ser muy difíciles en el momento de parto. Pero cuando yo venía acá al Santísimo, y ahora me acuerdo, digo, yo venía por 20 minutos y no me daba cuenta y salía 3 horas, 4 horas después, porque me quedaba abrazada de Dios, para no sobrellevar la tristeza, porque yo no tenía tristeza, yo estaba llena de Dios. Era en verdad increíble cuando uno llega a vivir, muchas veces que a mí no encuentro las respuestas de muchas cosas y los padres me dicen, vaya 15 minutos al Santísimo. Antes me sonaba, pero ahora no me resuena, ahora lo vivo. 15 minutos de conexión con el Santísimo solo para escuchar, y el poder de la escucha en eso que es tan poderoso transforma vidas, cambia vidas. Y a mí me pasó y pude sobrellevar el embarazo de Tomás por mucho tiempo sin que suponga además una amenaza a mi vida, como pensaban todos los médicos que iba a suponer el día del parto, no solo porque no me hicieron una cesárea, que era lo que tenía que pasar, no solo porque no tuve que dar a luz y pujar y todo lo que suponía eso, ya contándoles un poco más en intimidad ahora que estamos conversando sobre eso, sino porque Tomás se fue de la manera más natural que tenía que ir, lo sacaron muy fácil, yo pude enterrarlo y llevar ese proceso, y él se fue un 26 de agosto del 2014. Y el 26 de agosto del 2015, un año más tarde, nació mi hijo Felipe. El mismo día, un año después. Y yo me acuerdo cuando me quedé embarazada, no soy supersticiosa, pero sí creo en las diosidencias, que cuando me embaracé dije, este niño va a nacer el 26.
porque yo sé que me merezco por lo menos esa mínima respuesta del cielo, no por mí, pero por otros. Necesito esa respuesta del cielo. Y el 26 de agosto, un año después, nació Felipe. ¿Qué pude hacer yo de eso? Pude contarme más la historia sobre cómo tenía un hijo con trisomía, que no podía ser mamá, que tenía que abortar, que no tenía oportunidad para vivir, que a mí me pasan las cosas malas, o escoger contarme lo que un padre me dijo un día antes de ese 26 de agosto, y me dijo: Stephanie, las madres se dedican toda una vida para poner un hijo en el cielo, y es por lo que más rezamos, es lo que más pedimos. Pues tú ya tienes un hijo en el cielo. ¡Qué regalo, qué bendición! ¿Qué hice yo para recibir esa bendición? ¿Qué quieres tú de vuelta también con esto? Hay un punto de inflexión en cómo nos contamos la historia. Para mí era una historia de amor, una historia de algo que Dios quería que yo viva, que lo cuente, que lo experimente, que lo sienta, que transforme mi vida y mi familia, o una historia de terror en la que solo había dolor y sufrimiento para no saber qué más venía. Linda historia. Un aplauso porque... Y bueno, esa historia que fue y sigue siendo una historia de amor, de felicidad, se transforma en toda esta linda familia que ustedes tienen. Sé que Tomás, lo que he leído, tiene un lugar especial en el corazón de sus hermanitos. Le rezan Sí. le rezan a Tomás, su ángel de la guarda. Qué lindo. Pero hace un rato hablamos de educación, porque así hay otras historias de niños en nuestro país que aspiran también a tener una familia, aspiran a tener un futuro, aspiran a ser alguien en la vida. Y usted comentaba lo esencial, que es lo que decimos siempre, pero a veces poco hacemos al respecto. La educación es la clave para salir adelante, para que las familias prosperen, para que tengan un mejor futuro que ofrecerle a sus hijos y para que esas nuevas generaciones produzcan lo que el país requiere para salir adelante. ¿Qué hace Naciones Unidas? Cuéntenos un poco sobre este programa. A ver, yo les voy a confesar algo personal ahí, y es que desde que soy mamá, yo vengo contando historias toda mi vida, ¿no? Por lo menos desde que tengo 18 años, que es gran parte de mi vida, contándoles a ustedes todas las mañanas, porque siempre en el horario de la mañana, en CNN estaba a las 4, me levantaba a las 2, cuando llegué a Coavisa en Quito, la primera emisión era a las 6, me levantaba a las 4, acá me moví una horita más ya porque el esposo pidió que no sea tanta madrugada, a las 7, pero siempre he madrugado toda mi vida contándoles las historias. Pero tengo que admitir que desde que fui mamá había historias que me costaba mucho contar. Y entonces, contar una historia en la que, y les cuento con total franqueza, o sea, momentos en que el productor me dice: Steffi, al aire, ya se acabó el reportaje, al aire, usted no puede estar llorando, pero es que contar la historia de una mujer que decide lanzarse de un puente, abrazada de su hijo de 9 años, y acabar con su vida, porque cree que no tiene otra alternativa en su vida, y lo reportamos esto, otra de las historias, hace, ¿qué serán? 5, 6 meses, que eso pasó. Una madre lanzándose de un puente, abrazada de su hijo, acabando con la vida de su hijo y de esa madre. ¿Cuántas historias podríamos dejar de contar y cambiar si trabajamos en la base de la educación que rompen los círculos de pobreza, de ignorancia, de maltrato, de violencia intrafamiliar, de problemas de salud mental, que son los que tienen que afrontar las familias a la vuelta de la esquina de sus casas? A mí cuando me dicen: Steffi, es que yo en la mañana ya le apago porque tanta noticia negativa, es que para empezar el día a mí no me gusta, y yo digo: oiga, pero está pasando a la vuelta de su esquina, ¿cómo lo dejamos de contar? Eso sería aceptar, resignar, pensar que sigue estando bien que estén matando a una mujer a la vuelta de su esquina pasando 3 días, porque eso pasa en este país. Y si yo nací en este país, al igual que ustedes, no fue de casualidad. ¿Por qué no nacieron en Singapur? Bueno, yo sí me lo cuestiono. ¿Por qué Dios quiso que viva aquí? ¿Por qué yo sí tengo oportunidad de ver estas historias y querer y tener las ganas de cambiarlas? 1, 2, 3, 4, 5. Si yo cambio 10 y todos ustedes 10, ¿cuántas historias podemos cambiar? Pero hay una realidad.
Hoy que están hablando de ofrecer trabajo, que es muy importante para lograr la independencia económica, por ejemplo, de muchas mujeres, no nos sirve de nada que le den un trabajo si esa mujer o ese hombre no están formados con educación y educación emocional para sostenerse en ese trabajo, para saber que si mañana porque alguien le vio mal, ya no vuelve a trabajar, y todos ustedes tienen historias de ese tipo, porque se peleó con X o fulanito y Y, sin inteligencia emocional, no supo sostener un trabajo, porque el esposo como le dice que no y que le va a soporta golpes y violencia intrafamiliar, porque no sabe a quién recurrir, a quién denunciar. Trabajar la dependencia emocional, las ansiedades, la depresión, los miedos, las enfermedades de salud mental de muchas de las mujeres y hombres de nuestro país, van curando y reconstruyendo un tejido social que en lo de fondo tiene valores. Porque con una mente sana, conocernos es sanar, podemos trabajar en lo más importante que son nuestros valores, nuestros principios, reconstruir ese tejido en lo más importante, en nuestras convicciones, en Dios, para ir formando familias de a poco que van cambiando el mundo. Y entonces así es como dije, y con Naciones Unidas, que soy embajadora en la educación, dije, hay que atacar a la educación. Yo tengo 1,5 millones de seguidores. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con este 1,5 millones de seguidores? Que por cierto, no me gustaban las redes sociales, no tenía ni siquiera Instagram hace algunos años, empecé hace poco. Pero dije, si yo tengo esto, alguien me dijo y cambió la historia, me dijo, ya quisiera yo tener los seguidores que tú tienes para decir lo que hace falta decir. Yo no podía darme el lujo de no decir lo que hace falta decir, porque estamos inundados en las redes sociales de todo lo que no necesitamos. ¿Y dónde estamos los que creemos que hace falta volver a construir las vidas normales? Las vidas donde apostamos por la familia, donde apostamos por los valores, donde no hay vidas perfectas, donde le hacemos culto al sacrificio, no a la simplicidad, a la mujer en su rol, a una mujer real. Bueno, había muchas cosas que había que contar. Y cómo a través de mis redes conectamos con miles de personas que puedan tener la necesidad de recibir educación emocional. Y así nació Busca Sentido. Con Busca Sentido lo que hago es que trabajo un plan diario en el que quien quiera se puede suscribir y recibe una rutina, que trabajo con muchos expertos alrededor del mundo para que tengan un ejercicio diario, un hábito, porque hay que instalar hábitos también cuando trabajamos nuestra educación emocional, por ejemplo, de la gratitud. Hoy estamos trabajando la gratitud, después vamos a trabajar el hábito de desacelerar y aprender a vivir más despacio, y tantos otros temas que se pueden trabajar con productos de educación emocional que nos ayudan a vivir mejor. Y estoy trabajando ahora también en una academia para que también podamos y después llegar a más gente formándonos con muchos expertos sobre estos temas que creo que importan. La idea es hacer que esto sea masivo. Si me preguntan sinceramente cómo lo va a hacer, no lo sé. Hoy tengo 1,5 millones de seguidores, tengo suscritos a más de 10,000 personas. Ya sé que estoy cambiando la vida de 10,000 personas porque me escriben todos los días a decir gracias por este contenido. Una mujer de Monte Sinaí que nunca en su vida había tenido acceso a un psicólogo, de repente tiene las recomendaciones de un María Alonso Push diciéndole cómo aprender a vivir el presente y cómo desconectarse de la dependencia emocional en su relación de pareja, sobre el maltrato intrafamiliar, tantas cosas que se pueden cambiar. Pero sí digo algo, y es que le pregunto y se lo pongo también en brazos a él. ¿Cómo quieres que lo haga? Yo estoy dispuesta a hacerlo, a poner todo lo que puedo a tu servicio si es que esto es parte del trabajo que yo tengo que hacer. Pero dame una mano también para ver cómo lo hago. Entonces en esas estoy, les soy sincera, llegando a mucha gente, pero cada vez pensando en cómo hacemos que la educación emocional sostenible sea un producto de alcance y que democraticemos el acceso a la educación para ir rompiendo círculos de pobreza en muchas familias de nuestro país e ir reconstruyendo un tejido emocional con el contenido, el tejido social, con el contenido que creemos que es importante que la gente pueda acceder y que pueda llegar. Así que ese es parte del proyecto que estamos trabajando también. Lindo proyecto, muchas gracias. Y quizás para ir terminando, no todos tenemos 1,5 millones de seguidores. Intentamos así, pero no nos siguen. ¿Qué podemos hacer las familias después de todo lo que he escuchado de los especialistas, los expertos, de los testimonios que también uno aprende, no solo del experto que estudió, pero también de la persona que vivió, cuenta sus testimonios?
¿qué podemos hacer las familias desde nuestro ámbito para contribuir a la educación, para trabajar en el tema de valores, para fortalecer ese núcleo que es la sociedad, que es la familia? Yo creo que tenemos que empezar por nosotros mismos, porque para empezar, y por lo menos ese fue parte del proceso que yo también he venido llevando a cabo, porque ofrecí primero prepararme yo, aprender yo, educarme yo, fui a golpear las puertas de expertos desde España, México, Colombia, Harvard, hacía entrevistas en inglés, las traducía para que una persona en Flor de Bastión pueda recibir ese contenido y tener las recomendaciones de un experto de Harvard sobre cómo manejar, por ejemplo, trastornos obsesivos, compulsivos en sus hijos, para saber que hay un problema que hay que atacar y que no necesariamente es del fin del mundo, pero que tenemos que aprender a gestionarlo, contenido, información, educación, pero no podemos hacerlo sin trabajar primero en nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Y creo que ese es un reto para todos, ¿no? En empezar a trabajar primero nosotros en cómo estoy, hacia dónde está yendo mi propósito, cómo estoy viviendo yo, estoy aprendiendo o ya estoy liderando mi vida, estoy conectada con Dios y mi propósito sobre lo que yo quiero hacer. Estoy llegando tarde a mi propia fiesta y a la fiesta de mi vida porque estoy ocupado en tantas otras cosas que no me conectan con mi sentido y con lo que yo quiero hacer en mi vida. Creo que uno de los ejercicios más prácticos que han compartido siempre conmigo los expertos es darse el tiempo de conectar y contestar en los ejercicios diarios que yo les paso a los grupos con los que estoy trabajando, es contesten las preguntas más básicas y más elementales que no se contestan. ¿Qué quieres en tu vida? No puedes pedirle a Dios que te dé lo que quieres si tú mismo no lo sabes. Entonces, empezar a trabajar primero en nosotros, a educarnos nosotros, a entender cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, gestionar nuestras emociones, nuestras relaciones personales para saber que tenemos tanto más que compartir. Yo, una experiencia que tuve cuando viajé a la India y decidí meterme a vivir con una familia que practicaba el hinduismo. Y claro, ellos iban con Lord Ganesh al río Ganga, dejaban, hacían tributo a muchas de las cosas. Yo me levantaba a las 6 de la mañana con esa mujer. Y esta mujer rezaba en inglés porque estaba yo ahí. Lo mismo que yo rezaba. Pedía por las mismas cosas que yo pedía, pero yo con mi rosario. Ella con su Lord Ganesh, y claro, para mí el elefante, cada uno con sus religiones. Lo que quiero decir con eso es que independientemente de lo que practiquen otros que no sean como nosotros, hay tanto más en común por trabajar y por enlazar cuando estamos en una sociedad que todos los días se esfuerzan en querer dividir la dualidad, polarizar entre ricos, pobres, feos, guapos, los unos, los otros, los trabajadores, los empleados. Hay tanto más en común y tierra común fértil para trabajar que creo que hay mucho para hacer. Cada uno en su trinchera. Trabajar por la educación es trabajar primero con nosotros mismos y luego hay muchas iniciativas, no tiene que ser la mía, pero hay muchas iniciativas de gente, de organizaciones que están trabajando cada vez más por la educación y por la formación de más personas, que creo y estoy convencida, después de contar tantas historias a lo largo de mi vida en este país, que es la única y mejor solución para hacer país de verdad, que es trabajar por la educación. Creo que ese es un reto que tenemos todos. En la formación, porque en la formación espiritual es educación, es educarnos más en lo que hace falta hoy. Muy bien. Creo que terminamos con esto. Muchísimas gracias. Me alargué, qué pena. Stephanie. Ojalá no nos hayamos pasado del tiempo.